Hoy nos toca hablar también sobre la posición que tiene nuestra central y los trabajadores en general respecto a las acciones que está tomando el gobierno y cuáles debería tomar o cuáles deberían ser su prioridad en todo caso. Nos encontramos ahora con el compañero Gustavo Minaya, él es subsecretario general de la Central Mariateguista, la CGTP, con quien vamos a conversar acerca del último anuncio del gobierno en materia laboral, que es la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Nuestra central, al igual que las otras centrales sindicales, ha emitido un comunicado que plantea su punto de vista respecto a esta iniciativa del gobierno. Y bueno, queremos escuchar por parte del compañero Gustavo cuál es la opinión de la CGTP. Adelante, compañero Gustavo. Sobre la pregunta concreta, estimado César, lamentablemente también tenemos un gobierno que hace agua por todos lados. Reconocemos que es un gobierno democrático, que es un gobierno elegido por las bases populares, por organizaciones sociales como la CGTP, los ronderos, la clase social más pobre de nuestro país. Por esos hombres y mujeres que vinieron desde lo más profundo de las regiones aquí a Lima a pernoctar en las calles para defender el voto de la mayoría de ciudadanos que votaron por el señor Pedro Castillo. Pero sin embargo, las señales que nos ha venido dando está dejando mucho que desear. Por supuesto que vamos a seguir apoyando este proceso democrático, pero no podemos dejar de denunciar este tipo de irregularidades que afectan sobre todo a la clase trabajadora, a esa clase obrera pujante que día a día con su fuerza de trabajo va generando la dinámica de la economía y va haciendo su trabajo para poder salir de la pobreza en la que nos han dejado políticos y empresarios corruptos en los últimos 30 años. ¿Y cuáles son esas señales? Por ejemplo, que se ha abandonado la agenda laboral de los 19 puntos que se impulsó cuando estaba de ministro de Trabajo Iber Maraví. El señor presidente anunció hace 2 meses que ahora en diciembre se iba a incrementar la remuneración mínima vital a 1,000 soles. Se olvidó de ese anuncio. La ministra de Trabajo ahora dice que el incremento de la remuneración mínima se va a discutir en el Consejo Nacional del Trabajo. Otra vez nos meten en la ruleta para un diálogo eterno y nunca se hará realidad el nuevo incremento, que ya llevamos 4 años sin que se pueda incrementar esta cifra. Ahora, la cereza del pastel, la gran injerencia que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, creando una escuela nacional sindical, confundiendo a los trabajadores, confundiendo al público en general, ¿no? Señalando que allí se van a capacitar a los trabajadores para fortalecer, ¿no?, sus conocimientos y sus prácticas para poder afrontar, ¿no?, todo el discurso que aparentemente uno dice, caramba, qué interesante, ¿no? Lo que se olvida el señor Pedro Castillo es que las escuelas sindicales son el ámbito de trabajo de las propias organizaciones sindicales. Y el gobierno ni los empresarios pueden hacer injerencia en estos actos, en estas actividades que son inherentes a las organizaciones sindicales, que pueden ser desde los sindicatos, federaciones o confederación. Los convenios internacionales de la OIT, tanto el 87 como el 98, prohíben terminantemente la injerencia tanto de los gobiernos, que son empleadores, como de los propios empresarios en los actos que son propios de las organizaciones sindicales de los trabajadores. Pero no, acá, impunemente, con decreto supremo y toda una parafernalia en Palacio de Gobierno, se lanza la famosa Escuela Nacional Sindical. Señor Pedro Castillo, señora ministra Betsy Chávez, desde esta plataforma de los trabajadores, desde esta plataforma de la CGTP, le exigimos que cese usted en estos actos de injerencia, que son actos propios de las organizaciones sindicales. El día de hoy hemos emitido un pronunciamiento señalando claramente esta preocupación
y solicitándole a la señora Betsy Chávez que si no tiene la capacidad de afrontar el desafío para lo cual la han convocado, que es el de tomar medidas concretas para reivindicar la dignidad de las trabajadoras y de los trabajadores del Perú, le estamos solicitando que dé un paso al costado. Mejor que tome la decisión de manera digna y de manera honesta, y la vamos a entender. Pero si va a continuar con esta labor de poner trabas en las acciones que se desarrollan en el Ministerio de Trabajo, de no dejar desarrollar el trabajo de las organizaciones sindicales, de poner trabas a la solución de los problemas de los trabajadores, le exigiremos y haremos lo necesario para que deje el puesto que parece que le ha quedado muy grande. Ella ha hecho un comentario hace unos días señalando que estas críticas van por el tema del antifeminismo y estas cosas, escudándose en su condición de mujer. Aquí le decimos claramente, nosotros respetamos en la CGTP el valor que tienen y el papel que juega la mujer en el campo del trabajo a nivel nacional, en los domicilios, en las casas, atendiendo a las familias, etcétera, etcétera, que tiene que ser además una labor compartida con los varones. Aquí no hay ningún tipo de discriminación. La crítica que la hacemos porque ella representa un cargo político en el país, cargo que por lo demás le está quedando muy grande, estimado César, y creo que tenemos que poner énfasis en exigirle tanto a la ministra Betsy Chávez que cumpla con su rol, como al señor presidente Pedro Castillo, de que ya es tiempo de que cumpla con sus compromisos de campaña. Importante lo que señalas, Gustavo, porque una de las cosas que se ha venido diciendo desde el propio gobierno es que se va a aperturar las puertas y que todo se va a hacer en coordinación con los trabajadores. Y justamente una herramienta que hubiera servido para justamente fortalecer orgánicamente a los gremios sindicales se está planteando al margen de la coordinación justamente con los trabajadores. Y esto pues abre un abanico de interrogantes respecto a lo que se quiere realmente con este tipo de acciones. Peor aún cuando los trabajadores estamos esperando, por ejemplo, que el gobierno tome decisión determinante sobre algunos temas en específico. Por ejemplo, hay una mesa que está pendiente, que la aprobó Maraví, el exministro Maraví, y que aún no se implementa con la ministra de Trabajo. Está también la mesa de trabajo que se ha planteado con los trabajadores de las plataformas digitales, que tampoco ha sido atendido por la ministra de Trabajo y que nos lleva a cuestionarnos, o en todo caso a plantearnos la interrogante. ¿Cuál es la prioridad del Ministerio de Trabajo ahora? Como decía hace un momento respecto al tema de salud, lo que queremos los trabajadores es que se tomen cartas en el asunto respecto a las diversas problemáticas. Y ahí nos estamos preguntando qué está pasando. Pero en todo caso, Gustavo, la central ha planteado, bueno, las 4 centrales han emitido un comunicado donde dan su punto de vista respecto a esta acción del gobierno con el tema de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales, pero también se ha planteado algunas cosas, ¿no? Demandas urgentes a atender respecto a los diversos sectores laborales que hay en nuestro país y que están en conflicto. Sobre estos temas o estas medidas que deberían adoptarse, ¿qué nos puedes decir, Gustavo? El 3 de agosto de este año, a escasos días de haber asumido su mandato Pedro Castillo, la CGTP le presentó la agenda laboral de 25 puntos. De esos 25 puntos, el ministro Maraví hizo oficial su agenda laboral de gobierno de 19 puntos. O sea, los 19 puntos es parte de la agenda que la CGTP presentó como propuesta para trabajar las medidas, los decretos, las leyes que sean necesarias para cambiar la realidad que los trabajadores tienen en este momento. Y sin embargo, como tú lo acabas de mencionar, han pasado ya, van a ser 6 meses de todo esto y no hay señales de que esto se haga realidad.
Y más allá de la ministra de Trabajo, yo que quisiera decirte, y a través tuyo, a todos los que nos están observando en esta plataforma y nos pueden escuchar, que lamentablemente ya el gabinete ministerial está haciendo agua por todos lados y es necesario un cambio urgente con nuevas personas que cumplan el rol para el cual los más pobres del país los han elegido al presidente Castillo. Necesitamos funcionarios, ministros con capacidad de tomar decisiones para enfrentar la corrupción dentro del Estado, para enfrentar la inmoralidad, para enfrentar la corrupción y los incumplimientos que desarrollan malos empresarios en nuestro país. Ese es el nivel de funcionarios valientes, honestos, que necesitamos al frente de las carteras ministeriales. No es posible que la CGTP, cuando se estaba debatiendo, ¿no?, la censura, ¿no?, o la vacancia presidencial en el Congreso de la República, que no prosperó, gracias a la movilización de los trabajadores convocada por la CGTP, se haya permitido que algunos malos elementos de la Policía Nacional agredan impunemente a los trabajadores, golpeándolos, algunos terminando con la cabeza rota, y ahí están las fotos publicadas en la página oficial de la CGTP. ¿Qué ha hecho el ministro del Interior para sancionar esos actos repudiables desde todo punto de vista? Nosotros con tanto esfuerzo marchamos en las calles y guardamos el distanciamiento social como corresponde, pero no, viene la Policía Nacional y con la fuerza que tienen de sus cascos y todo, porque vienen bien apertrechados, ¿no?, nos empujan y nos arrinconan a todos juntándonos, promoviendo ellos mismos el caos y el desorden dentro de los manifestantes. La primera ministra, ¿no?, Mirta Vázquez, el día 9 de diciembre, jueves 9, que será recordado nuevamente como una fecha trágica para los trabajadores, vuelve a reactivar la suspensión perfecta de labores que pensamos que ya había quedado en la historia. Y precisa en este decreto supremo que publicó la presidenta del Consejo de Ministros, que aquellos trabajadores que no laboraban de manera presencial y que tampoco lo podían hacer de manera remota, automáticamente pasan a la condición de licencia sin goce de haber o suspensión perfecta de labores sin remuneración. Volvemos a la misma historia de antes. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno? ¿Tomar medidas para beneficiar a los trabajadores o seguir con el mandato de la CONFIEP y de los grupos empresariales inmorales y corruptos de nuestro país para seguir esquilmando, atacando, ¿no?, y desprotegiendo a los trabajadores? Es por eso que la ministra de Trabajo no es la única que debe cambiarse en este gabinete. Ya deben verse cambios y esperamos que lo hagan en estos días para que entre sangre nueva, sangre fresca al gabinete, de nuevas personas que se pongan los pantalones, sean hombres o mujeres, para enfrentar con valentía lo que se necesita enfrentar. ¿Dónde está el cambio de la Constitución que nos prometieron en campaña electoral? ¿Dónde está la recuperación de los derechos laborales y sindicales de los hombres y mujeres que damos nuestra fuerza de trabajo en el país? ¿Dónde están esas promesas de campaña del presidente Pedro Castillo que iba a enfrentar con valentía a los empresarios corruptos de nuestro país? ¿Dónde está? Por ello, gracias al espacio que me brindas, estimado César, creemos que la CGTP le hace un llamado al presidente Pedro Castillo a retomar el rumbo por el cual las organizaciones sociales y el pueblo más pobre de nuestro país lo ha elegido. Caso contrario, la historia
lo juzgará más temprano que tarde. Y esperemos que no termine como el gran traidor de la historia de los trabajadores en estos últimos años, que fue Ollanta Humala, que le sirvió fervientemente a la CONFIEP y a los grupos de poder económico, pero que ahora lo han abandonado totalmente y está expuesto a irse a la cárcel junto con su mujer por actos de corrupción. Esperemos que aprenda esa lección el señor Castillo y se alinee con los trabajadores, se alinee con los ronderos, con los pobres de este país que lucharon y dieron su sangre por él. Bueno, importante lo que señalas, Gustavo, porque en efecto, quien ha elegido a este gobierno, o quienes hemos votado por este gobierno, lo hemos hecho con la intención y la esperanza de que los derechos de los trabajadores puedan ser reivindicados, que los derechos del pueblo que ha sido postergado durante décadas pueda ser reivindicado. Y justamente el rol que tiene que asumir el gobierno en estos momentos es un actor activo en la lucha o en la gestión por consolidar estos derechos de los trabajadores y el pueblo en general. Aquí solo queda decir dos cosas antes de tu última intervención, Gustavo. Con los trabajadores y el pueblo, todo. Sin ellos, solo espera el fracaso, como ya también lo ha señalado, de algunos políticos que llegaron al poder con el discurso popular, pero que en sus acciones solo han terminado beneficiando a los grandes grupos de poder. Yo espero que no sea este el caso. El presidente está iniciando una gestión aún joven, y puede replantear algunas cosas. Debe replantear algunas cosas. Bueno, ha trascendido por los medios que van a haber algunos cambios en los próximos días, en todo caso, si no es al finalizar este año, al iniciar el próximo, si de darse estos cambios, ahí deberían justamente centrarse las nuevas políticas en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y en gestionar a favor del pueblo peruano. Última intervención, Gustavo, y con eso hoy estaríamos finalizando la edición del día de hoy de Alerta Sindical. Hacer un llamado, estimado César, a las trabajadoras y trabajadores del país a seguir forjando esa gran unidad que necesitamos para poder enfrentar toda esta lacra de la que hemos hecho referencia, que nos han dejado desde los años 90 con este gobierno infame y corrupto de Alberto Fujimori y la constitución que fue impuesta a sangre y fuego por estos mal habidos políticos de ese entonces, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. A nadie le consultaron para poder imponer esta constitución. Es más, a todo aquel que se oponía, simplemente lo liquidaban. El más claro ejemplo de estas acciones nefastas de los 90 fue el cruento asesinato del secretario general de la CGTP, el compañero Pedro Wilcatexe.